outros continentes a esta sessão da conferência convidada com o professor Carlos Alberto Torres, a quem saúde e agradeço em nome da comissão organizadora a disponibilidade para partilhar o seu pensamento e reflexão sobre esta temática que nos trouxe aqui, a investigação em educação e a responsabilidade social. Cumprimento também a minha colega, a professora Helena Araújo Sá, da conferência. E antes de dar a palavra ao nosso convidado, irei fazer uma breve síntese do seu currículo, só para contextualizar aqui também a sua conferência. E, portanto, o professor Carlos Alberto Torres é Distinguished Professor na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, é professor de Ciências Sociais e Educação Comparada e é diretor fundador do Instituto Paulo Freire em vários países, Brasil, Argentina e Estados Unidos da América. É sociólogo político da educação, com uma vasta formação académica, que aqui para os nossos investigadores júniores tem um interesse acrescido, portanto, um bacharelato em Sociologia pela Universidade de Salvador, na Argentina, um mestrado em Ciência Política pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais no México, 2 pós-graduações pela Universidade de Stanford, e espero estar a enumerar toda esta formação, um pós-doutoramento em International Development Education pela Universidade de Alberta, no Canadá. Foi diretor do Centro Latino-Americano na Universidade da Califórnia, em Los Angeles também, e entre 2013 e 2016 foi presidente do World Council of Comparative Education Societies, que recentemente, no final do ano passado, tivemos aqui em Portugal uma conferência desta sociedade. Recebeu, entretanto, neste seu percurso, várias bolsas, foi titular da Cátedra Unesco sobre aprendizagem global e educação para a cidadania global, e em 2016 recebeu pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, aqui em Portugal, o doutoramento, o título de doutor honoris causa. Enfim, tem uma vasta obra publicada, convido todos através do site do professor a consultar, que está muito bem documentado, e tem sido professor visitante em prestigiadas universidades em todos os continentes, desde a América do Norte até a África, e por outro lado, também só para sublinhar os seus vastos interesses e diversos interesses a nível do ensino e da investigação, que incluem a sociologia política da educação, mas também o impacto da globalização na educação, em todos os níveis de ensino, a educação comparada, os estudos étnicos, a teoria social, a vida e obra de Paulo Freire, são algumas das referências que aponto aqui, enfim, nesta brevíssima nota curricular. Portanto, convido todos a acompanhar a conferência, dou a palavra ao professor e em nome da organização reitero o nosso agradecimento e convido também os participantes a poderem ir comentando ou colocando questões ao longo da conferência, dado que o tempo não vai ser muito dilatado e, portanto, termos a oportunidade de selecionar algumas questões para o debate. Muito obrigada e dou-lhe a palavra. Obrigadíssimo, Lina. Muito honrado por la possibilidade de falar em mi modesto portunhol. Quero dar uma boa tarde a todas e a todos. Eu preparei PowerPoint para ser mais efetivo nesta apresentação. Se pudiéramos poner o PowerPoint agora,
e se eu lo voy a dirigir, então podemos começar. Tudo bem. Então, o tema de hoje é o papel e as responsabilidades sociopolíticas das universidades diante do desafio de cidadania global. A gente está vendo o PowerPoint? Sim, estamos, Tá bom. estamos a ver. Professor, we are seeing the PowerPoint. I'm sharing it. And when you want me to move on, you say it to me, please. Okay. Perfeito. Thank you very much. Thank you. Eu fazer isso, Okay. Maria. Então, vamos a ir al segundo quadro, por favor. El resumo. Com o resumo, eu pensei inicialmente falar de toda a trajetória acadêmica que eu fiz para chegar a entender e praticar um modelo democrático dentro da universidade. Mas não temos muito tempo, pelo tanto, eu vou tratar de criar uma síntese e vou dar uma referência bibliográfica. Para mim, o ponto central é iniciar uma análise dos desafios da educação para a cidadania global, que é o grande tema atual das universidades. Seguirei com os desafios que o trabalho da pedagogia crítica, inspirado em Paulo Freire, traz para as universidades, o papel social delas e as responsabilidades políticas na modernidade tardia. A tese central desta apresentação é que a universidade é o último campo de batalha para confrontar o capitalismo global. Próximo quadro, por favor. Então, tenho que afirmar que na fundação da sociologia política da educação, quando se arranha uma teoria, se encontra uma biografia. E, francamente, eu quisiera dizer uma frase sobre minha biografia que tem que ver com a construção da sociologia política da educação, com os análises que eu fiz sobre o neoliberalismo e, especialmente, a vinculação do neoliberalismo com a globalização, e também com os análises que eu fui fazendo com o correr do tempo, como um acadêmico que deambula por o mundo e que, además, dialoga com muita gente nas universidades, como se construye uma agenda de pesquisa en estos 45 años. No tengo tiempo de presentarlo ahora, pero en el próximo cuadro va a haber una referencia bibliográfica para que la gente, si tuviera interés, pudiera revisar. Na minha pesquisa e prática profissional, tentei reconciliar 3 campos na agenda de trabalho que eu fiz, que são difíceis de interconectar. O primeiro, estudo da descoberta, es decir, cómo la gente puede utilizar el modelo teórico de la sociología política de educación para descubrir nuevos campos de pensamiento, nuevas teorías, nuevos análisis empíricos. Esto es básicamente la imagen clásica de la pesquisa. Um segundo é o estudo de integração. A pesquisa tem que ser feita integrando campos disciplinares e transdisciplinares. Então, é muito mais difícil fazer esta integração porque requiere deambular por espaços que a vezes não são fáceis de integrar. E, finalmente, o estudo da intervenção, é decir, pouco sentido tem nosso trabalho acadêmico se não fazemos uma intervenção. E, em última instância, a intervenção tem lugar quando uno faz pesquisa. É decir, nasce na América Latina um modelo de pesquisa que se chama Participatory Action Research, la acción participativa de pesquisa, que interviene directamente con preguntas, entrevistas, todo tipo de metodologias, con sujetos que no son objetos del proceso de pesquisa,
sino también son sujetos que están constantemente dando información y recibiendo información. Por lo tanto, uno de los elementos centrales de estudio de intervención es devolver a aquellos sujetos, a aquella gente con la cual uno trabajó, devolver los resultados de la pesquisa. Entonces, para poder hacer estas tres etapas, la descoberta, la integración, la intervención, es importante hacer una agenda de pesquisa que aborda la metateoría, la teoría y la empiria en problemas y cuestiones de estudio de relaciones étnico-raciales, clase, género y estado en educación, que es la especialidad con la cual yo he trabajado por más de 4 décadas. De esa agenda de pesquisa y de experiencia vivida, gustaría de presentar algunas tesis sobre responsabilidad de la universidad. Próximo, por favor. He aquí la referencia bibliográfica. Es un texto que yo escribí a pedido de un grupo de gente que estaba haciendo un autorretrato intelectual de los líderes de la sociología de la educación. Y entonces yo escribí de cómo se constituye un sociólogo político de educación. También es una historia social de quien ha deambulado por América Latina, por Estados Unidos, por Canadá, vuelta a Estados Unidos. Próxima, por favor. Por tanto, como hay una importante responsabilidad de la universidad con la ciudadanía social, yo quisiera iniciar con el trabajo de un colega muy querido mío, ahora falleció hace unos pocos años, Rob Rose, que definió un modelo de ciudadanía global. ¿Qué es la ciudadanía global? Una forma de identidad ligada a derechos y responsabilidades complejos que deben ser entendidos en términos do local y do global. Hay una dialéctica do local y lo global que son fundamentales. Y luego de mucha pesquisa, Rob Rose llegó a la conclusión que había 2 objetivos, que era ubicar las distinciones entre el individualismo y el colectivismo. Y aquí tiene una pequeña distinción de 2 por 2, donde por un lado los elementos de la orientación de valor, hacia dónde se dirigen los individuos, si es más al individualismo o al colectivismo, y por el otro lado la información, con forma de comprensión, encuadrando pensamientos y acciones de la persona. Disculpe. Entonces, tenemos un modelo localmente informado y un modelo globalmente informado, y hay 4 tipos que podrían ser definidos como los tipos que articulan lo global y lo local. Ciertamente, el modelo que Rob Rose y que yo mismo trabajamos es un modelo donde se vincula el colectivismo con un modelo informado globalmente. Próximo, por favor. Entonces, ya afirmando la importancia de la ciudadanía global, también muchos años he trabajado los desafíos freirianos para la universidad, los temas geradores. Si la gente quiere tener una expresión de los temas geradores, habría que leer por lo menos el capítulo 3 de Pedagogía do Oprimido. Próximo, por favor. Yo defino 5 temas geradores de importancia para la universidad. Los presento ahora y los analizo uno por uno. A libertad, la lucha por la libertad, una lucha por una globalización antihegemónica, una lucha por la defensa del Estado democrático, ahora cada vez más importante con la presencia del nuevo autoritarismo, el nuevo populismo autoritario. Acabamos de tener la experiencia de una lucha de 4 años contra Mr. Trump, y finalmente la ciudadanía norteamericana expulsó, no religió al expresidente Trump.
que ha creado una grande crisis democrática porque él mintió sistemáticamente de que le ganó las elecciones, pero fue robado. Y, en fin, es toda una discusión muy compleja para hacer ahora. Por lo tanto, la única respuesta a este tipo de mentira o de práctica absolutamente, si bien carismática, porque él desplegó un grande carisma que llegó a cierta población en los Estados Unidos, también es autoritaria y violenta. En cuarto lugar, a defensa de educación superior como bien común. Y finalmente, la propuesta que hicimos con Rob Rose de ciudadanía global democrática y multicultural. Próxima, por favor. Entonces, empezando con el primero, tema gerador, a liberdade. A liberdade es la emancipación, no a tutela. Es decir, en Freire, el tema de educación para la libertad está vinculado al modelo de emancipación que ven incluso desde las imágenes tradicionales del modelo del século XVIII, XIX, de las grandes filosofías, incluso occidentales. Por tanto, la búsqueda de redemocratizar la democracia, per la defensa de democracia representativa, mas no es suficiente. Hay que aumentar la democracia participativa, que está fundada en el tema del diálogo. Luego, el desenvolvimiento del diálogo, pero un diálogo entre educación popular y el conocimiento científico, lo cual implica la incorporación de las masas en la educación superior, que en América Latina es un gran tema. Las masas, la gente que viene de familias más humildes, pueden llegar a la universidad en muchas partes de América Latina, en Argentina, en Brasil, en México, donde la universidad es gratuita para la graduación. Mas hay un grande problema. La gente llega sin buena formación e invariablemente 3 de cada 4 personas que entran a la universidad abandonan. Hay un abandono universitario, abandono escolar muy grande. Por lo tanto, la cuestión es no solo a incorporación de las masas en la educación superior, mas a continuación y perfeccionamiento en este contexto de educación superior de gente que no estaba originalmente preparado para eso. Como yo mismo vengo del grupo de trabajadores, mi papá es un trabajador. Cuando yo nací, mi papá estaba desempregado. Yo no tuve en mi propia formación de escuela primaria y secundaria todos los elementos centrales para llegar a la universidad. Además, llegué y sobreviví. A sobrevivencia de la gente que no tiene los elementos centrales, que no vienen de las clases medias, que no son formados para continuar en la educación superior, es fundamental. Por lo tanto, la incorporación no es suficiente, tiene que ser incorporación con continuidad. Próximo, por favor. El segundo gran tema es la globalización antihegemónica. No podemos cometer el error de pensar que no se debe haber globalización. Ya la globalización está instalada completamente. Imaginen que yo estoy en la mañana de Los Ángeles, en mi ciudad, en la montaña de Topanga, donde yo moro, y estoy hablando con usted en otro continente y en otro eje de horario. Lo que es importante es luchar contra la globalización hegemónica que está definida a partir de la globalización neoliberal.
E para isso hay que desafiar e desmitificar a abordagem tecnocrática das ciências sociais, particularmente a economia, porque a economia, como funciona a través de un modelo que es matemático y que tiene que ver mucho con la ingeniería social, si la economía no tiene como proyecto fundamental una boa sociedade, termina siendo simplemente una defensa da economía do mercado a cortapisas. Eu sugiero que sea una de las tantas ciencias sociales que deben ser reconstruidas fuera de la tecnocracia. Próxima, por favor. Ahora bien, es muy importante la defensa del Estado democrático. Para eso es indispensable que haya suficiente financiamiento del servicio público para la regulación de transacciones globales. Ha habido en la Unión Europea una grande discusión a través de los últimos años de hacer una regulación de transacciones financieras globales. Esta idea, que fue feita hace 20 años y todavía continúa siendo discutida, fue iniciada en la comunidad europea y yo pienso que tiene que ser defendida e implementada. Segundo, hay que regular la tercerización para defender un mercado local, que es lo que está haciendo en este momento el gobierno de Biden en los Estados Unidos. En tercer lugar, hay que evitar la imagen de la educación superior como un servicio financiero para las familias y los individuos. Es cierto que la gente que adquiere más educación superior tiene más probabilidades de tener ingresos superiores. Eso es cierto. Sin embargo, hay mucha disparidad y paradojas. Por ejemplo, hoy por hoy, un profesor de escuela secundaria en los Estados Unidos tiene una formación equivalente a un maestrado. Sin embargo, los agentes corredores de bolsa en Wall Street tienen una formación infinitamente menor que un profesor de escuela secundaria y tienen un ingreso infinitamente mayor. Por lo tanto, imaginar que la educación per se es una manera de adquirir buenos ingresos es limitado y crea una situación que yo disputo mucho, que es ir a la universidad para conseguir más dinero. Eso es ridículo. La universidad es un modelo que tiene que ver con el iluminismo y que tiene que ver con esta imagen de avanzar en el conocimiento y en la práctica cotidiana de los individuos, las familias, las comunidades, las regiones, las naciones. Es decir, es un modelo de lucha por un bien común colectivo, no solamente por la lucha por un bien común individual. Y finalmente, el fortalecimiento del diálogo, porque el diálogo tiene que permitir acabar con los conflictos en vez de buscar acabar con los conflictos a través de la violencia. La violencia es el estadio actual de la humanidad. Tenemos que avanzar en un modelo dialógico, como falaba Freire, y ese modelo dialógico tiene que comenzar en la práctica educativa, en las universidades, en las escuelas de secundarias y primarias. O diálogo como un modelo de comunicación, como un modelo de pesquisa, como un modelo de invitación a la tolerancia. Próximo, por favor. El siguiente tema para mí es muy importante, la ciudadanía multicultural planetaria. Paulo Freire faló conmigo y con otros amigos que él pensaba que en su escritura de Pedagogía do Oprimido faltaba un capítulo que ahora, tratando de honrar la tradición de Paulo
y en esta época que estamos empezando a celebrar el centenario de su nacimiento, él falaba que faltaba un capítulo, el capítulo del planeta como un individuo, como un elemento que estaba siendo oprimido por el resto de nosotros y nuestra civilización. En un libro que acabamos de publicar, yo fui el editor de Wiley Handbook of Paulo Freire, con un estudiante, antiguo estudiante mío, Greg Misiasek, y escribimos ese capítulo que Paulo, porque murió mucho más joven de lo que debería haber muerto, no pudo hacer. Por tanto, tenemos que pensar en una democracia cosmopolita en la cual esté basada la ciudadanía multicultural planetaria, es decir, el planeta como ciudadano, que permita fortalecer a comprensión y entendimiento y el respeto por las culturas múltiples, pero también la conexión entre los seres humanos y la creación de un conflicto ecológico. Lo que se fala ahora mucho es de un modelo post-human, post-humano, es decir, empezar a darle valor a entidades como el planeta, las piedras, los distintos seres vivos que circulan por el mundo entero, nuestros propios cachorros en la casa, y dar una imagen de que ellos también tienen que ser respetados sistemáticamente, más allá del respeto que se ha creado a partir del iluminismo en las culturas y las civilizaciones humanas. Próximo, por favor. Luego viene el tema de la defensa de la educación superior como un bien común. Es indispensable una defensa robusta de la educación superior pública. Yo ya falé del fenómeno de acceso, mas no solo de acceso, sino calidad. ¿Qué senso común es una educación superior cuando la calidad es poca, es mala, cuando no hay equidad en el acceso y cuando no se defiende la democracia? El grande desafío del siglo XXI es la defensa de la democracia liberal, primera etapa, y luego la expansión en una democracia deliberativa, segunda etapa. Sin esta defensa de democracia, especialmente en la universidad, que debe ser un bastión de la democracia, sería imposible continuar en un modelo de diálogo, en un modelo de bien común, etc. Estamos ahora observando dictadores, como el dictador de Rusia, que fala de la democracia iliberal. Estamos todavía observando cómo, a pesar de los avances en la China, el segundo país más poblado del mundo, ainda todavía tenemos un autoritarismo estatal brutal. Estamos observando la presencia del neoliberalismo en América Latina y en ciertas partes de la antigua Unión Soviética, especialmente en la Europa del Este, donde hay el crecimiento cada vez mayor de gobiernos autoritarios. Estamos observando también la presencia del autoritarismo, en algunas ocasiones nuevas versiones del nazismo. Y esto es muy serio porque destruye las imágenes de la democracia construida a través de más de 400 años. Y estoy hablando de esto desde los Estados Unidos, donde la lucha por la defensa de la democracia se ha convertido ahora en la lucha por el futuro de la democracia en este país. El país que fue siempre considerado un símbolo de la democracia con todas sus deficiencias. Próxima, por favor.
¿Qué es entonces la ciudadanía global democrática multicultural? Que fue el trabajo que hicimos con Rob Rose en un texto sobre la universidad en América. Eu vejo a cidadania global sendo marcada por uma compreensão das ligações e conexões globais e um compromisso com o bem comum. Nós, com Rob Rose, avançamos a ideia da cidadania democrática multicultural, na qual a educação ajuda estudantes a desenvolverem disposições e habilidades para o trabalho, cruzando diferenças sociais e culturais pela solidariedade. Lo mais difícil no mundo contemporâneo agora é cruzar as linhas de diferença entre as culturas, entre as civilizações, entre os grupos étnicos raciais, entre os gêneros, etc. Nós argumentamos que tais habilidades, a habilidade, a solidariedade, a empatia, são essenciais para a cidadania em um ambiente multicultural e global, mas ainda da promoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Em um texto que estou escrevendo agora e que apresentei quando se cumpriram os 70 anos de los derechos humanos, y fui una invitación de la querida Universidad de Valencia en España. Valencia es una de mis ciudades también predilectas en España, a pesar que mi familia, que tiene orígenes españoles, viene de Galicia. Yo hice una tesis en 4 momentos. El primer momento es las grandes transformaciones del século XX. El segundo momento, las utopías que se confrontaban esas transformaciones. En tercer momento, la gran utopía global del século XX. Y en cuarto momento, la nueva utopía del século XXI. Solamente para citar, en la confrontación de las transformaciones hubo 2 utopías que se confrontaban profundamente, especialmente al principio del século y hasta su fin, la Unión Soviética. Fue un intento utópico de confrontar y destruir las bases que organizaban el capitalismo y, por lo tanto, la opresión. Por el otro lado, una transformación también muy profunda del capitalismo, otra utopía ainda vigente, pero no tan fuerte como antes, el neoliberalismo, que ya ha cumplido más de 40 años y que fue practicado inicialmente en Chile, luego de la toma del golpe de Estado de Pinochet, pero impulsado en la década de los 70 por una combinación de factores y especialmente el surgimiento de Reagan gobernando Estados Unidos, Mulroney gobernando Canadá y Thatcher gobernando Inglaterra. Esos 3 países muy poderosos en la economía mundial crearon las condiciones para espalhar el neoliberalismo en el mundo entero. Por lo tanto, ahí afirmé las 2 grandes utopías que se contradecían y que una fracasó por completo y la otra ha mostrado su fracaso, el neoliberalismo, como un modelo de crecimiento económico y distribución social, mas no ha mostrado su fracaso como un modelo de modificación del senso común. Ahí el neoliberalismo, creando el individualismo posesivo, se ha convertido en uno de los modelos más fuertes en la modernidad tardía del capitalismo. Pero surgió en el século XX otra utopía global, que son los derechos humanos, también con todas sus dificultades. Yo estoy escribiendo un texto tratando de discutir todo esto. Y los derechos humanos ya llegan al século XXI como la única utopía que sobrevivió al século XX.
Mas agora hay que afirmar de que hay una nueva utopía global donde los derechos humanos se vinculan, yo diría que son los objetivos de desenvolvimiento sustentable. Así que ahí yo diría tenemos lo más importante. Sigamos. Próxima, por favor. Entonces, aquí os propongo una visión de ciudadanía más compleja. El engajamiento de los individuos como ciudadanos con la comprensión de derechos y responsabilidades a través de 3 dimensiones de la vida social. A política, incluyendo los aspectos cívicos, a economía, incluyendo los aspectos ocupacionales, y el social, incluyendo los aspectos culturales. Es decir, tenemos una expansión espacial da visión y da comprensión del mundo que debe ser parte de la discusión del ciudadano. Próxima, por favor. Solo para dar un ejemplo, miren lo que Richard Falk delineó como ciudadanía cosmopolita global. El reformador global y apoyador de un gobierno supranacional, es decir, la gente que está impulsando las Naciones Unidas como un gobierno supranacional. La clase de élite dos globetrotters engajados en las actividades de negocios globales, que por la pandemia han disminuido, pero ahora que comienza la economía a funcionar de nuevo van a continuar igual que antes. Los individuos comprometidos con la economía global y la sustentabilidad ecológica, la gente de los partidos verdes, por ejemplo. Los apoyadores de estructuras de gobierno regional, como el ejemplo de la Unión Europea, y los activistas transnacionales envolvidos en organizaciones de base, luchando por derechos humanos y democracia. 5 ejemplos, hay mucho más. Próximo. Entonces, para terminar, yo estoy hablando de la responsabilidad de la universidad. Es el último campo de batalla contra el capitalismo. Es uno de los pocos espacios restantes en los cuales el capitalismo global, que no puede ser controlado como el neoliberalismo, está confrontado, especialmente en América Latina, en Europa, en ciertas partes de Asia y en algunas partes de África también. Es decir, la promoción de un tipo de ciudadanía que desafía el capitalismo y la opresión. Próxima. Por favor. Por lo tanto, la primera responsabilidad es la defensa de la universidad frente al asalto corporativo. Bacon señaló en un texto de 2004, los grupos sociales e intereses julgados como muy importantes para el bien común o muy preciosos, vulnerables o moralmente sagrados para ser explorados por las corporaciones, deben ser gobernados y protegidos por regímenes públicos. La universidad es un régimen público y tiene que ser protegido del asalto corporativo. La universidad es un espacio democrático y público y tiene un papel importante contra la dominación de las corporaciones. En Estados Unidos hay un intento feito por un sujeto que se llama Horowitz, que cuando era joven era anarquista y ya en su edad madura se convirtió en un neoconservador. El Academic Bill of Rights es un intento de destruir dentro de la ciudadanía universitaria el tenure o la definitividad académica que protege a los profesores y profesoras en su dictado de aulas. Próximo. Por tanto, hay que continuar con el tema de ciudadanía-universidad. Hay que ver cuál es el concepto de ciudadanía que postulan los docentes y para mi gusto tiene que ser la relación con el ensino, la pesquisa y el servicio. Los docentes tienen múltiples responsabilidades porque los docentes universitarios son, quieran o no, una élite. Y con la posibilidad de ser una élite hay una responsabilidad social inmensa. Para los alumnos, las concepciones de ciudadanía son reveladas principalmente por medio de los estudios y de formas de engajamiento que les den durante los años de graduación y posgraduación.
Não é curiosidade que há muitos movimentos sociais que nascem e se desenvolvem em las universidades. E assim deveria ser sempre. Os estudantes têm responsabilidades também, como os docentes, em la construção de um mundo melhor. Próximo, por favor. Hay que lutar contra el reduccionismo. Las universidades deben resistir una visión reduccionista de alumnos y profesores como engranajes da máquina capitalista global. Las universidades tienen que proferir un modelo holístico, reconociendo las múltiples dimensiones de la vida social y de la ciudadanía. Próximo, por favor. Luego, como definió nuestro querido colega y amigo Boaventura de Sousa Santos, defensa da autonomía do pensamento crítico versus el desinvestimento en la universidad y la mercantilización de la universidad. A defensa da autonomía do pensamento crítico. A pérdida de autonomía llevó a la eliminación de la producción libre y de la difusión del conocimiento crítico. Boaventura afirma que contra el desinvestimento de educación pública y la globalización mercantil, y yo cito, aspas, os dois procesos definidores da década, estaba falando da década de los 90, o el desinvestimento do Estado en las universidades públicas y a globalización mercantil da universidade, son dos lados da misma moeda. Son os dois pilares de un grande proyecto global da política das universidades destinado a mudar profundamente a forma de universidades, de productora do bem comum a una transformación en un amplio y vasto y lucrativo campo para el capitalismo educacional. Próximo, por favor. Es importante la búsqueda del conocimiento. Y la pregunta es el conocimiento interesado o desinteresado? Los intereses son cosas reales de todos nosotros. Atendidos están vinculados individuos y grupos con grandes sumas de dinero para financiar pesquisas universitarias, para financiar pesquisadores, etc. Henry Giroux faló de un apelo creciente para que las personas se rendan o restrinjan sus capacidades para una política engajada en troca de valores, relacionamientos e identidades basados no mercado. El mercado se convierte así en una teología, en una especie de nuevo modelo religioso que no se debe confrontar jamás. Próxima. Para terminar, quiero hacer una afirmación siguiendo el trabajo magnífico de uno de los grandes sociólogos de la educación, cuando dice: o papel da escola não é a construção da realidade, porém dar-se conta de como estas realidades têm sido construídas e testar as múltiples construções sociais da realidade contra cada uma delas. Parêntese que eu pongo. A construção social da realidade existe continuamente. Nosso trabalho cria construções sociais, mas não toda construção social é correcta, é possível, é uma construção que contribui ao bem comum. Não tem as mesmas teorias, os mesmos dados empíricos de qualidade, ou tem os mesmos métodos que são importantes. Continuo. En ese sentido, es un juego de espejos que nunca termina. Buscamos descubrir la realidad sobre las bases de cómo encontramos eso. Buscamos entender cómo esta realidad subyacente ha sido por su vez socialmente construida. Esta navegación entre los espejos, sin duda, hay análisis académicas más correctas y menos correctas. Próximo. Y Wallerstein sigue diciendo, los análisis académicas que son las más correctas son las más útiles socialmente, porque ayudan a un mundo en construcción con una sustantiva
realidade relacional. Eu quero enfatizar isto, uma substantiva realidade relacional. Aqui Wallerstein está afirmando uma ontologia relacional em la vida cotidiana. Portanto, a busca da verdade e a busca do que é bom, o bem comum, estão inextricavelmente vinculadas uma a outra. Nós estamos todos envolvidos simultaneamente em ambos. Muito obrigado por sua atenção e sua paciência. Muito obrigada, professor, por esta estimulante reflexão e que nos fará agora passar a palavra aqui ao auditório para perguntas, questões, comentários. Já temos aqui uma... eu daria a palavra, se for possível, peço aqui às colegas ao professor Luís Sebastião, que faz aqui um comentário. Será possível? Maria João e Antonieta, será possível dar a palavra aqui ao professor Luís Sebastião? Luís, se quiseres, damos a palavra. Depois temos as mãos levantadas da Sara Santos e da Manuela Gonçalves. E do Francisco. Não sei se me está a ouvir o Luís. Eu vou começar por ler e talvez ele se possa juntar depois ao diálogo. Está aqui a Sara também. Ok. Pronto, o professor Luís Sebastião, entretanto, já está. Privilégio raríssimo, eu estava-me a escudar atrás do quadro anonimato da pergunta escrita e agora tenho que me não pode ser. Torres, coisa que me dá imenso gosto e imenso prazer. Eu tive, aliás, o privilégio de ainda há muito pouco tempo ouvir uma outra intervenção notável, como são as intervenções do professor Carlos Alberto Torres, no Congresso Internacional de Learning and Teaching, que foi na Universidade de Évora, e, portanto, fico sempre com aquela sensação de que é bom estar a confrontar-nos com gente que pensa muito e pensa bem. Mas eu tinha feito uma pergunta que é sempre uma pergunta que a mim me suscita interesse, que é, enfim, da forma mais simplificada é posta assim: o grande problema no confronto entre a liberdade individual e a promoção da igualdade é que as duas funcionam muito bem, são as duas desejáveis e apetecíveis, mas normalmente uma faz-se um bocadinho em detrimento da outra. E eu fiz a pergunta com uma formulação um bocadinho pomposa, que era assim, já nem sei se sou capaz agora de a refazer, não a tendo escrita, mas é: num mundo que é cada vez mais, em que a subjetividade individual se constitui como o critério da verdade e o critério do bem, onde, portanto, as pessoas assumem que a sua subjetividade se define como um critério, como é que se legitima uma agenda crítica e emancipatória, não é? Que tem sempre uma dimensão heteronormativa na forma de constituir o seu empowerment. E esta tensão é uma tensão que eu acho com a qual a educação anda a tentar lidar há muitos anos e não consegue resolvê-la com facilidade. Gostava muito de ouvir a opinião do professor Carlos Alberto Torres sobre isso. E muito obrigado pelo privilégio de me deixarem falar. Muito obrigado. Uma pergunta muito importante e muito atual. Muito atual, porque eu afirmei que o neoliberalismo havia sido exitoso, não como um modelo econômico, porque ha fracassado, sino como um modelo cultural que ha impactado profundamente a todas as civilizações. Agora em China se fala de um novo individualismo, que é quando crescem as classes médias e buscam aumentar seus interesses próximos. Pero a pergunta está muito bem feita, porque a tensão entre liberdade e igualdade nunca vai a desaparecer. Jamais. E especialmente quando um grupo de gente basicamente progressista impulsa um modelo de igualdade e um grupo de gente basicamente conservador impulsa modelos de liberdade sem nenhuma definição mais allá que a própria autodefinição de que liberdade é hoje. Ontem houve um debate imenso no Congresso norte-americano entre o maior especialista, Dr. Fauci, el mayor especialista
en los Estados Unidos sobre enfermedades infecciosas y un hiperconservador republicano, donde el conservador republicano decía, ¿cuándo van a sacar las máscaras que eliminan nuestra libertad? Y Fauci le dice, pero que no se puede sacar las máscaras hasta que el nivel de infección vaya por debajo de 10.000 por día, que en Estados Unidos ahora el nivel de infección está en 70.000 por día. Entonces, el punto central es este. Hay un modelo neoconservador muy profundo que dice que la libertad es lo que yo digo que debo hacer siempre y los principios que ayudan a que lo que yo digo que debo hacer siempre me permitan hacer. Mientras que por el otro lado hubo un elemento de igualdad, que es cómo evitar la inmensa confusión que se da en Estados Unidos ahora, donde un 30% de la población no quiere vacunarse y sin eso no se llega a ese modelo de un modelo donde todo el mundo puede infectarse o no infectarse. En síntesis, la única posibilidad de avanzar en la crítica y la emancipación es aceptar que uno no tiene derecho a ejercitar todos sus derechos, sino que hay derechos que son controlados socialmente por el bien común. Y el ejemplo más claro es cuando usted dirige un carro. Usted tiene un carro, ¿puede ir a la velocidad que usted quiera? No. ¿Puede cruzar las luces vermelhas? No. ¿Y por qué no lo hace? Y no lo hace porque puede chocar, no lo hace porque puede tener una multa importante por la policía. Hay muchas razones por las cuales mi libertad de usar mi carro como yo quiero no puede ser feita. Lo mismo pasa con muchos actos en la cotidianidad. Por lo tanto, afirmo, número uno, la tensión entre libertad e igualdad nunca se va a resolver. Y es uno de los grandes temas de la filosofía occidental. Número dos, la tensión entre la subjetividad individual y la lucha por una crítica de emancipación va a ser siempre una lucha entre proyectos políticos, entre filosofías políticas, entre ideologías que están siempre en confrontación. Y finalmente, quiero decir lo siguiente, es indispensable luchar por la igualdad y la emancipación a toda costa. Y en el mundo en que vivimos hoy, se está volviendo un elemento cada vez más difícil de poder definir intelectualmente, prácticamente e politicamente. Obrigada, professor Carlos Alberto, pela sua resposta. Nós temos aqui mais 4 intervenientes que gostariam de lhe colocar uma questão. Se me permitem, eu começaria pelos estudantes, na medida em que foram os estudantes que convidaram o professor Carlos Alberto para estar aqui conosco. Então eu passava a palavra ao Francisco e depois à Sara. Talvez o professor Carlos Alberto pudesse depois responder em bloco para poder, se concordar, claro. Se concordar, ouviríamos as perguntas e depois o professor Carlos Alberto poderia responder em bloco. Pode ser? Concorda? Então, Francisco, por favor. Olá, boa tarde. Eu sei que não me veem, mas eu não consigo ligar o Já vídeo. tem já tem vídeo. Já tem vídeo, Francisco. Diz que não é possível iniciar o vídeo, mas eu não me importo fazer a minha questão assim. Antes de mais, agradecer ao professor Carlos Alberto Torres, é uma honra. Acho que estou mais nervoso agora para lhe colocar a questão do que para moderar a mesa redonda há pouco. Eu tinha 2 ou 3 questões, vou tentar sintetizar numa. Quando o professor fala da questão da globalização anti-hegemónica, ao mesmo tempo, numa das suas obras, que o professor escreveu com o professor Massimiliano Tarosi, os professores falam da existência de múltiplas globalizações. E a minha questão é, como é que nós podemos chegar a uma globalização anti-hegemónica quando, por exemplo, temos uma globalização dos direitos humanos, que sabemos que é uma realidade, como também abordou nesta palestra, ao mesmo tempo que temos uma globalização dos mercados, né, e da economia, através da internacionalização dos mercados e da economia. Ou seja, como é que nós
podemos lutar, nós enquanto investigadores em educação, jovens investigadores em educação, podemos ajudar a tentar equilibrar esta luta que me parece desigual, porque ao mesmo tempo, se pensarmos noutra globalização, a globalização dos média, dos meios de comunicação, eles têm um papel muito determinante na introdução das nossas vidas, quase sem nós darmos conta de ideais e de políticas e de formas de pensar neoliberais, né? Se pensarmos nas questões da publicidade, do what you feel, do what it's right for you, o que tu pensas é o que está certo, segue os teus instintos, segue o que tu pensas, o que tu desejas. Como é que nós, enquanto investigadores de educação, cidadãos globais, né, podemos ajudar nesta luta, que de certa forma é desigual? Obrigada, Francisco. Ouvimos agora a Sara e depois passamos a palavra ao professor Carlos Alberto. Obrigada, Francisco. Obrigada, profesora. Venga, pues, pienso que puedo hablar en español para trabajar un poquito el plurilingüismo en esta conferencia. Venga, buenas tardes. Le quiero agradecer por todo este conocimiento que nos ha dado en esta conferencia, y mi cuestión está relacionada con algo que ha dicho al inicio, que fue algo como es necesario integrar a las masas en el ensino, en la enseñanza superior. Y después ha dicho algo como que eso es difícil, y me ha llevado a pensar que es difícil, pero tenemos políticas, tenemos... lo que se supone es que todos estamos trabajando para que tengamos alguna situación de igualdad en las instituciones de enseñanza superior. Pero si hay políticas y si no hay acciones, ¿qué pasa? ¿Qué está faltando? ¿Qué estamos haciendo mal en las instituciones de enseñanza superior? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? En el fondo, como sociedad. Y relacionado con esto, una otra cuestión que está un poquito relacionada, que es nuestras investigaciones. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, y puede ser en otros temas que no la sociología de la educación, pero en esos temas vamos a trabajar con personas, por ejemplo, y esas personas tienen diferentes experiencias de vida. Esas personas y sus respuestas van a estar condicionadas por sus experiencias de vida, por sus desigualdades, y cómo nosotros, como investigadores, podemos asegurar alguna objetividad en nuestros resultados, de nuestra investigación, si no consideramos que las respuestas que tenemos de esas personas están motivadas por lo que ellas han vivido en cuanto personas que han sufrido alguna desigualdad. Estas son las cuestiones y le agradezco por todo, porque ha sido fenomenal. Obrigada, Sara. Professor Carlos Alberto, quer responder aos nossos jovens investigadores, aos nossos doutorandos, por favor? Bom, estas preguntas son todas, como la primera, muy difíciles de contestar. Y espero para Francisco, para Sara, para la gente que me invitó, que no los haya defraudado, que esa es mi grande preocupación. Ahora, bueno, el tema para mí es de la globalización. Es cierto que tiene muchas caras, muchas facetas, ¿cierto? Hay facetas que yo gosto mucho da globalización. Por ejemplo, las culturas híbridas. Esto es central. Esto es central. Porque, a ver, yo gosto mucho de comer. Y adoro comer la comida portuguesa, especialmente. Ni falemos del español, ni falemos. Pero la portuguesa. Por eso, cada vez que mi amigo Antonio, que también gusta comer, me invita, comemos un bacanal romano. Mas el punto central para mí es este. Es cierto que de pronto alguien que le gusta comer, como yo, gusta comer comida chinesa, comida indiana, comida española, portuguesa, francesa, argentina, etc. Y si uno puede comer tantas cosas y disfrutar, ¿por qué no disfruta las culturas híbridas?
espacios híbridos que existen en todas partes del mundo, ¿cierto? ¿Cómo es que la imagen de la cultura híbrida es una imagen fantástica? Porque yo mismo tengo una familia híbrida. Yo tengo 2 netos que son afroamericanos y afro-latinos. Es decir, son mis netos, pero en un espacio híbrido. Es fantástico la globalización. No tengo la menor duda. Pero, por el otro lado, las globalizaciones tienen el problema de que son como servidores de los mercados. No quisiera que se considere mi afirmación contra los mercados que estoy en contra de todos los mercados. Eso no es cierto. Primero, sin mercado no existimos. Primero, tenemos mercado, tenemos que ir al mercado a conseguir. Segundo, hay mercados y mercados, ¿no es cierto? Y tercero, el tema de un mercado es un tema que tiene que ver con luchas desiguales, ¿cierto? Incluso el pequeño comerciante que está tratando de sobrevivir en medio de esta pandemia tiene un modelo de mercado que no tiene nada que ver con el modelo de mercado de Apple, que está muy bien y cada vez mejor en medio de la pandemia. Es decir, aquí es un problema de luchas desiguales y por eso el tema de los medios de comunicación son centrales, porque exactamente los medios de comunicación no son altamente democráticos. Hay 7, hasta donde yo sé, y no es mi especialidad, hay 7 corporaciones internacionales que controlan la mayoría de los grandes medios de comunicación en el mundo contemporáneo, especialmente occidental. Por lo tanto, voy a hacer 3 afirmaciones para terminar con este tema. Primero, nosotros estamos experimentando lo que se denomina la sociedad de post-truth o post-verdad. Por lo tanto, en una sociedad de post-verdad es indispensable discutir qué es la verdad, cómo se adquiere y se entiende la verdad y cómo se aplica la verdad en esta lucha desigual. Primera observación. Segunda observación, estamos siendo absolutamente bombardeados por las fake news. Yo afirmé que Trump hizo lo que en inglés se está llamando the big liar. Es decir, él afirma, yo gané las elecciones, pero me robaron. Bueno, no hay una sola prueba empírica, no hay una sola prueba legal de que él ganó. Nada. Sin embargo, yo diría que en este momento un 30% de la población americana que acredita en lo que él dice. ¿Por qué? Por el carisma de este sujeto. Un carisma que lo tienen todos los grandes defraudadores. Los grandes defraudadores, para ser exitosos, tienen que tener un carisma. Él lo tiene. Por eso, fake news se ha convertido ahora en el gran desafío para la democracia. El gran desafío para la democracia. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Vuelto al tema de la ciudadanía global. Si tuviéramos un impacto fuerte de la ciudadanía global en la universidad y fuera de la universidad, tenemos que tener una ética global fundamental. Y esa ética global es la única que nos puede dar respuestas al post-truth society y al fake news. Bueno, paso a los otros temas. El tema del acceso a las masas. Mi propuesta es una propuesta muy clara. Acceso no es suficiente. Acceso tiene que permitir a permanencia y crear las posiciones en la universidad donde la gente permanezca, pero permanezca haciendo un esfuerzo personal. Cuidado, no es una donación. Yo cuando yo leía a Hegel, cuando nunca tuve formación filosófica, yo sufría. Hegel no es fácil de leer. Sin embargo, el texto para mí fundante de Hegel, ¿no? Que es el texto de la fenomenología del espíritu,
es un texto que lo debería leer todo el mundo. Y afirmo más, porque cuando yo estoy avanzando en edades, estoy aprendiendo algo importante. Para evitar tener un problema mental, de memoria, etcétera, habría que leer a Hegel todos los días. Porque si uno es capaz de leer a Hegel y entender, aunque sea una página de Hegel por día, ese famoso sujeto que tiene un apellido alemán no nos va a atacar tan fácilmente. Estoy hablando del Alzheimer, por supuesto. Entonces, mi primera cuestión es no solo acceso, sino permanencia y calidad. Y estas tres premisas tienen que ser definidas específicamente en las políticas universitarias y en los aspectos legales de esa política. Entonces, que Sara preguntaba, ¿qué es lo que falta? Bueno, lo que falta aquí es que no haya una gap, una distinción, una división inmensa entre la legalidad y la práctica, que es lo que existe en todos los países del mundo. Entonces, la lucha por una legalidad real implementada es la lucha por la justicia social. Y termino porque el tema que saca Sara sobre la pesquisa y la objetividad es uno de los temas que yo gusto de más. En realidad no existe objetividad. Lo que existe son intersubjetividades que se confrontan. Y la objetividad se puede conseguir solo a partir de una buena metodología, solo a partir de buenos datos, solo a partir de buenas teorías. Y todo esto está vinculado al bien común y a hacer un mundo mejor. ¿Qué es la objetividad? Una angustia permanente del pesquisador. Por tanto, los más jóvenes lo van a aprender de la manera más difícil. De la manera más difícil. Termino, porque ya estamos en tiempo de terminar también. Yo entré a la universidad en un momento muy difícil de Argentina, y la Universidad de Salvador, la Universidad Jesuítica, era muy buena. Y entrábamos todos, y yo entré en un año común. ¿Por qué? Porque la gente entendía que el acceso era importante, pero que los que llegábamos a la universidad no estábamos bien preparados. Y en ese año común había 3 carreras. Sociología, que yo quería estudiar, ciencia política, que luego estudié en la maestría, y economía, que estudié economía política, mas nunca fui muy bueno en eso. Y era muy interesante, porque al fin del año común llegaron los 3 directores, uno de cada carrera. Pero estábamos en medio de una dictadura, ¿cierto? Entonces, el que llega en ciencia política era un argentino muy buen mozo, las mujeres estaban fascinadas, y algún que otro joven también. Y este sujeto tenía una ropa espectacular. Yo nunca podría comprar un traje de ese costo, ¿no? Bonito, inteligente, falaba muy bien, pero trabajaba para la dictadura. Claro, un problema. Este sujeto faló y dijo una cosa, y una sola cosa. Dijo: quien estudie ciencia política estudia o poder, quien ten poder, ten todo. Y fue embora. Claramente todos los que iban a estudiar ciencia política se sintieron reafirmados. El segundo en llegar, y esto es una historia verídica, no estoy inventando nada, fue el economista. El economista era gris, porque los economistas son grises. No son ni blanco ni preto, son grises. Y llegó de gris, vestido de gris, faló en gris y dijo solo una cosa: el que estudia economía estudia dinero. El dinero es poder. Y se fue. Bueno, imagine, a ese momento quedábamos cada vez menos gente en sociología. Entonces, los sociólogos nos afirmamos a nuestro héroe. Y llega el héroe. Medía 1,50 m. Era pequeñito. Tendría unos 60 años. Tenía una cara de dolor inmenso. Y yo dije, ¿cómo este sujeto tiene esta cara que se parece
al analgésico y efectivamente el papá de él tenía la misma cara y era el dueño del analgésico más importante que se vendía en Argentina. Entonces el sujeto agarró esa cara, le puso un cuchillo aquí, le puso un clavo aquí y era la imagen del Dor. El figlio tenía la imagen del Dor y era pequeñino. Un sujeto maravilloso. Y dijo, todo lo que dijo fue lo siguiente: si você estudia sociología, você se va a deprimir y va a tener un dor inmenso. Pele tanto, si você quiere hacer sociología, hace algo práctico fuera, por ejemplo, carpintería, marcenería. Y se fue. Y ahora yo soy marceneiro, no sé si lo debo aceptar a él o no. La angustia de la sociología, la angustia de las ciencias sociales es inmensa. Y lo peor de todo es que, como usted sabe que la lucha por la objetividad es también inmensa, entre la objetividad, la subjetividad y la angustia, moramos nosotros todos los días. Por eso mi pobre mujer me dice a mí cada 30 segundos que yo no pienso más que cosas terribles. Y es cierto. Así que bienvenido al mundo de las ciencias sociales. A la angústia de todos os dias. Sr. Carlos Alberto, obrigada por esta forma tão irónica e de dar as boas-vindas a este mundo da angústia da subjetividade. Eu vou passar a palavra agora à nossa socióloga e depois à Socorro para as duas intervenções finais, está bem, porque já estamos muito para além do tempo que está, mas Manuela e Socorro, por favor, tentem ser sucintas. Nossa socióloga. Sim, eu vou ser muito sucinta. Eu queria, em primeiro lugar, muito rapidamente, agradecer imenso ao professor Carlos Alberto Torres esta magnífica conferência. Eu gostei muito, gostei imensamente, tinha imensas questões que gostaria de colocar, mas não é possível e não quero tomar naturalmente o seu tempo, nem o tempo de todas as pessoas e, portanto, eu estava aqui a pensar que esta questão do termo gerador de que falou, aqueles grandes termos geradores de que falou e que também são trazidos também pelo Paulo Freire, estava a pensar no da liberdade e há questões que já foram tocadas aqui, mas nesta questão da liberdade e transpondo para a investigação e para a investigação em educação, pensar nesta investigação como prática de liberdade e como possibilitadora também, promotora de liberdade e de mudanças no sentido de uma luta pela justiça social, levantou-me assim algumas, muitas questões, mas eu gostava só de colocar só duas para não ser, para não abusar. Uma delas teria a ver com aquilo que me parece que nós ainda temos de discutir. Eu quando digo nós, digo, enfim, provavelmente há contextos de investigação, nomeadamente na América Latina, onde estas questões já são debatidas há muito tempo. Eu penso que, enfim, em determinados contextos, nomeadamente na Europa, nós ainda temos que debater, em Portugal, debater esta questão de uma forma muito mais aprofundada, que tem a ver com este engajamento do investigador nestas questões e na mudança social e na intervenção dos investigadores, nomeadamente em educação, no âmbito da mudança social. E, portanto, o Boaventura Sousa Santos também já fala nisto há muito tempo, na ciência pós-moderna, enfim, e outros, muitos sociólogos e não só, abordam estas questões, mas estão aqui implicadas uma série de questões ontológicas, epistemológicas. O professor Carlos Alberto Torres falou precisamente na questão da investigação à ação participativa, que é também uma forma, mas eu gostava... Manuela, tens que avançar. Peço desculpa, pronto. Esta era só uma questão, dizer no fundo não é bem uma questão, é um pouco um comentário no sentido de que esta discussão aqui não está suficientemente feita. Era um comentário nesse sentido. A outra questão é muito mais simples e rápida e que no fundo é como manter a liberdade académica
na investigação quando há agências financiadoras que estão profundamente implicadas com agendas utilitaristas, enfim, economicistas, enfim, agendas no fundo do próprio capitalismo neoliberal. Como manter a liberdade da investigação. Peço desculpa. Obrigada, Manela, muito obrigada, pelas muito tuas obrigada. questões em torno da liberdade. Pergunto à Socorro se quer fazer a última questão para depois darmos a palavra ao professor Carlos Alberto e passarmos ao nosso momento cultural. É Socorro Beltrão? Sim. Sou eu. Eu acho que a minha pergunta já contempla, né, esta última que a professora Manuela Gonçalves acabou de fazer, né? Bem parecida, é nesse sentido aí, tá bom? Obrigada. Muito bem, Socorro. Obrigada pelo seu contributo. Então, o professor Carlos Alberto quer fazer a intervenção final? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a Manuela Socorro por los comentarios. Solo dos observaciones en general, ¿no? La primera es que cuando uno es un líder estudiantil de joven y luego se vuelta un profesor universitario, no puede dejar de lado sus principios que lo animaron al principio de su carrera, ¿cierto? Entonces hay como una lucha por la autonomía, pero también una lucha por la honestidad. Y yo pienso que ese tema de la honestidad es el gran tema de lo que nos afecta a todos nosotros cuando buscamos un modelo emancipador. En última instancia, ese tema de la honestidad implica dos cosas que son absolutamente relevantes. Una, humildad. Pareciera que cuando uno va subiendo en la carrera académica, va perdiendo humildad. Y esto es muy importante porque un premio Nobel en física le dijo un amigo muy íntimo mío, le dijo, you have to be kind with people on your way up, so people are kind with you on your way down. Y es cierto, ¿no? Você tiene que ser bom con la gente cuando você va subiendo, para que la gente sea bom con você cuando você va cayendo. Y es un hecho directo. Todos en algún momento caemos. Y el otro elemento, aparte de la humildad, es el respeto. Yo creo que uno de los grandes actos democráticos en la universidad es respetar el conocimiento de nuestros estudiantes y las opiniones. Y si esas opiniones son contrarias al nuestro, yo me siento todavía mejor. Porque un estudiante que confronta lo que yo digo me hace sentir mejor, dado que me obliga a mí a ser todavía ainda mejor, para responder a él y poder dar, o a ella, y poder dar una respuesta. Es decir, estos dos elementos, para mi gusto, son los elementos que están faltando ahora en la pesquisa. Y cuando se fala de la pesquisa y de las agencias, se está hablando de un tema que para mi gusto también es central, el utilitarismo. Mi amigo Rob Rose, antes de morir, dijo en una conferencia, hace 30 años, você tenía una buena idea y iba a una agencia de financiamiento y la agencia de financiamiento la financiaba. Ahora, las agencias de financiamiento tienen una buena idea y você se convierte en un mercenario que acepta la idea y hace la pesquisa. Esto para mí es claro. Yo no tengo mucha facilidad en obtener financiamiento porque soy un pensamiento muy crítico para el establishment americano. Entonces, la última observación que voy a hacer es esta. Los críticos pagan un precio. Los críticos corren riesgos. Y esos riesgos que se corren hay que aceptarlos, son parte del trabajo académico de gente que está dispuesta a continuar en la medida de lo posible una lucha por la libertad. Por lo tanto, agradezco inmensamente la invitación. Pienso que este tipo de discusiones tienen que continuar. Estoy esperando que termine la pandemia para viajar de nuevo a Portugal, no solo para consumir buenos productos alimenticios, sino también para consumir otros productos alimenticios que salen de las aulas portuguesas, donde yo he aprendido tanto a través de mis visitas continuas.
Fuerte abrazo para todas y todos y que sea una buena continuación en esta reunión tan importante. Obrigadíssimo. Muito obrigada, professor Carlos Alberto. Em nome de todos, muito obrigada. A todos os estudantes, muito obrigada. Em nome da comissão organizadora também, meu e da professora Lina Morgado, professor Carlos Alberto, foi um prazer imenso poder recebê-lo neste Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Educação. Estamos certas de que a sua conferência foi tão inspiradora e tão importante ao colocarmos são as verdadeiras questões da nossa humanidade, na qual a investigação é uma das experiências talvez mais desafiantes e mais ricas e, portanto, não se pode cortar nem pode afastar-se de se entender e de se analisar a si mesmo este livro. Portanto, muito obrigada pela sua presença. Até estou a gaga, porque realmente estou tão interpelada com as suas palavras e todos os quase ainda 90 participantes que ainda aqui estão e que com certeza que estarão de acordo comigo. Obrigada a todos. Obrigada ao professor Carlos Alberto.